Sean todos bienvenidos a la casa del Señor en esta mañana. Y disponemos nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón a recibir lo que Él tiene en su gloriosa palabra para nosotros. Amén. Hemos tenido la oportunidad de avanzar en un evangelio precioso, el evangelio de Marcos, y hemos estudiado verso a verso todo el consejo de Dios en este gran libro. Amén. Y el Señor ha dado grandes enseñanzas a nuestra vida y sabemos que hoy también va a ser un día especial con su palabra. Estas enseñanzas nos han permitido saber cuál es la verdad central de nuestra fe, en qué está cimentada nuestra fe. Y en el pasaje en que nos encontramos ya, en el que hemos ido avanzando, ya es el capítulo 9 de Marcos. Ya Jesús en su ministerio comienza a dejar las multitudes y comienza a dirigirse directamente a sus discípulos. El evangelio ya está pasando, Marcos ya está pasando de grandes multitudes que tienen un contacto como lejano o una motivación incorrecta para seguir a Jesús hablando directamente a sus discípulos y enseñándoles y tratando directamente con ellos asuntos sumamente importantes. El asunto en el que nos encontramos, que Jesús ya está tratando con sus discípulos, es muy crucial e importante. Ahora Jesús está tratando con sus discípulos un problema muy común, muy popular, llamado orgullo. Y Jesús les está dando lecciones de verdadera humildad. Y decíamos el domingo pasado de que lo que más abunda en medio de nuestra generación egocéntrica, en medio de nuestra generación orgullosa, en medio de nuestra generación egoísta, es precisamente eso, el orgullo, que algunos lo consideran que es algo bueno, que es algo superior. Algunos lo disfrazan de autoestima y por eso lo que menos abunda en nuestros días es algo llamado humildad. Y decíamos también que muchas veces a nosotros nos queda fácil poder detectar el orgullo en otra persona, pero que lo realmente complicado es cuando nos toca detectar orgullo en nuestro propio corazón, porque lo que en otras personas es orgullo, para nosotros está disfrazado de autoestima o está disfrazado de merecimiento. No, es que no es orgullo, es que yo me merezco eso. Y vamos a ver cómo Jesús está tratando este tema que es tan crucial y cómo realmente la humildad pertenece a nuestra nueva naturaleza, a nuestra nueva identidad, y en nuestra vida cristiana este es un verdadero indicador de nuevo nacimiento. En la medida que nosotros vamos conformando nuestro carácter al de Cristo y vamos aprendiendo de Él, nosotros vamos siendo mansos y humildes como lo es Él. Amén. Así que a lo largo de todo este pasaje, lo que estamos viendo es Jesús tratando este tema crucial con ellos. Y vimos esa lección de humildad que Jesús les dio por segunda vez anunciar su muerte. Le dice, bueno, ya cuando están nuevamente en privado, les anuncia nuevamente que va a ser entregado, que va a morir, que va a padecer y va a sufrir mucho, y le da una lección de humildad. Ya ellos tienen claro quién es el Salvador, es el Mesías, y ahora Jesús les está comunicando de manera detallada su misión, pero los discípulos siguen sin entender. Y en el pasaje en el que quedamos el domingo anterior, ni siquiera se atreven a preguntar a Jesús, porque ellos tienen sus propias expectativas, ellos tienen ya su propio plan armado, y el plan es reflejado que tan pronto Jesús les anuncia y ellos van caminando, Jesús tiene que hacerles una pregunta de algo que venían discutiendo ellos en el camino. Y Jesús les pregunta, bueno, ¿y ustedes qué era lo que venían discutiendo tan acaloradamente? ¿Qué era lo que disputaban entre ustedes? Y nadie responde. Y nos cuenta el evangelista de que la razón por la que ninguno se atreve a contestar es porque en el camino venían discutiendo quién sería el mayor, quién de ellos iba a tener los puestos más importantes. Ahora, ¿qué ministerio me van a dar dentro del reinado del Mesías? Y Jesús les tiene que dar una verdadera lección de grandeza. Le dice, si alguno quiere ser primero, va a tener que ser postrero de todos. Y si alguno realmente quiere ser grande, que es un deseo legítimo y es un deseo genuino en el reino, usted debe anhelar ser grande. El tema es que Jesús redefine la grandeza en el reino. Y es que la grandeza está asociada al servicio.
Y el que desea ser primero, el que desea ser grande en el reino, tendrá que ser servidor de todos, aún de aquellos que parecen más insignificantes y de aquellos que no te podrían devolver aquello que tú haces por otra persona. Entonces, el servicio es la verdadera grandeza del reino, el poder servirnos. Y los cristianos nos hemos reunido gracias a lo que Cristo hizo por nosotros para servirnos los unos a los otros sin esperar nada a cambio. Nosotros como cristianos y nuestro servicio muestra en últimas cómo se sirve a Cristo. La forma como yo les sirvo a mis hermanos en la fe muestra de qué forma le estoy sirviendo a Cristo. Y Cristo les dice eso mediante el ejemplo del niño que veíamos el domingo pasado, donde le dice, si se lo haces a alguien más pequeño como este niño, me recibes a mí mismo. Me lo estás haciendo a mí también. Así que los discípulos manifestamos humildad, ¿de qué forma? Sirviendo. Los discípulos verdaderos manifestamos humildad al servirnos los unos a los otros en lugar de competir y de rivalizar los unos con los otros. Gloria a Dios. Los discípulos manifestamos que realmente esto es una realidad en nuestra vida. Cuando en lugar de estar compitiendo por posiciones, compitiendo por lugares, compitiendo por aplausos, en lugar de estar rivalizando los unos con los otros, aprovechamos lo que el Señor nos ha dado por gracia para servirnos en humildad los unos a los otros. Esa es la verdadera grandeza del reino. Y ese es el punto que Jesús quiere mostrarle. ¿Cuáles son los problemas que el orgullo produce en el corazón del hombre? ¿Cuáles son los problemas del orgullo humano? Y ahora es extendido a otro nivel. Porque el problema del orgullo ahora es llevado a la exclusividad, al manejo del poder para hacer grupos parciales. Y eso es lo que nos va a hablar Marcos a partir del verso 38. Entonces le voy a pedir que se ubique en Marcos capítulo 9, verso 38. ¿Ya lo tiene? Y vamos a leer hasta el verso 41. Dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Este pasaje es la respuesta inmediata al ejemplo de grandeza que Jesús les acaba de poner. Jesús les está diciendo, miren, ustedes, así como yo les estoy dando ejemplo, yo voy a ser entregado, yo soy rey, pero siendo rey, soy un rey que se ha hecho hombre, se ha hecho carne para venir a servir, no para ser servidos. Esto es lo mismo que tiene que haber en cada uno de ustedes. La verdadera grandeza está en poder servir. El lavado de los pies de Jesús busca comunicar a los discípulos este mismo mensaje. ¿Quién es más grande?, les va a preguntar Jesús en ese momento. ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Dice, no, el que se sienta en la mesa es más grande que el que sirve. Bueno, yo siendo más grande he venido a servir y por eso estoy lavando los pies. Así deben hacer los unos con los otros. Jesús les está comunicando después, justamente en el pasaje que sigue en Marcos, después de haberle dicho que la verdadera grandeza, que deben guardarse de todo orgullo por parte de los discípulos, de estar discutiendo quién es más que quién, sino que como niños deben recibir a alguien indefenso, a alguien insignificante, que la verdadera grandeza es esta. Esta es la respuesta de los discípulos. Y lo primero que sorprende es quién responde, porque normalmente ¿quién responde? Normalmente ¿quién toma la vocería para responder? Pedro. Pero parece que ya Juan como que también se está tomando confianza, ¿no?
Parece que ya Juan en esta oportunidad se tiene confianza. Y es interesante porque nosotros cuando escuchamos acerca del apóstol Juan o nos referimos al apóstol Juan, nos referimos a él como ¿qué? Como el apóstol del amor, ¿cierto? Por todo el desarrollo que el apóstol Juan hace en su evangelio y en la primera epístola acerca de Juan. El asunto es cómo apoda Jesús a Juan y a su hermano Jacobo. ¿Cuál es el apodo que tienen ellos? Ellos son apodados los hijos del trueno. Y yo se lo he dicho 1000 veces, yo no sé usted, pero yo no me metería con alguien que tiene ese apodo. Mira, te voy a presentar a mis papás, esta va a ser tu suegra, la hija del trueno. Mano, huya. ¿Cierto? Huya, si a su suegra le dicen la hija del trueno, huya. Pero este apodo era muy diciente y hablaba del carácter del apóstol Juan y de su hermano Jacobo, y muestra que en esta etapa de su vida aún está siendo tratado por el Señor. Nosotros conocemos a Juan como el apóstol del amor después de su experiencia y de su encuentro con Jesús, después de haber caminado con él, después de la resurrección de Jesús y él después de, porque nadie que se encuentra con Jesús permanece siendo igual, al igual que el apóstol Pedro. Cuando nosotros recorremos la vida del apóstol Pedro nos damos cuenta de que ese impetuoso, de que esa persona que incluso ya antes de la muerte de Jesús es capaz de sacar su espada y cortar orejas por la causa, lo vamos a encontrar completamente cambiado. Después de ser una persona miedosa y temerosa que es capaz de negar al Señor en el patio delante de una sirvienta, lo vamos a ver compartiendo delante de miles de personas y decir a los líderes religiosos: ustedes mataron al Señor. Hay un cambio trascendental, pero hasta este momento lo que el Evangelio registra es que el Señor está tratando con cada uno de sus discípulos. Es Juan y es Jacobo quienes se ofrecen a orar a Dios para que mande fuego del cielo, porque los samaritanos no le dejan cruzar en el momento. Dice: Señor, ven acá, como en los días de Elías, ¿qué te parece si oramos y que caiga fuego y destruya toda esta ciudad que no nos dejó pasar? Son Juan y Jacobo los que más adelante, cuando Jesús anuncie por tercera vez su muerte, van a llevar a su madre de palanca para interceder delante de él. Mira, ahora que estés en tu reino, queremos sentarnos uno a tu derecha y uno a tu izquierda. Son Juan y Jacobo, los hijos del trueno. Y parece que ya toman que un poquito más. Algunos piensan que después de la experiencia de la transfiguración y después de lo que vieron, porque ellos están ahí, como que se sienten como más importantes que el resto, ¿no? Yo tendría más derecho después de lo que yo he visto. Al fin y al cabo, en los momentos más importantes del ministerio de Jesús, solo hemos estado Pedro, Jacobo y Juan. Entonces parece que ya hay algo dentro del corazón de este discípulo que le da pie para anunciarle. Y lo primero que aparece entonces en nuestro texto, en el verso 38, es el reporte. Juan va a reportarle algo que sucedió cuando Jesús al parecer no estaba, o por lo menos él no sabía. Lo segundo es la respuesta de Jesús, del verso 39 al 40. Y lo tercero, Jesús le va a hablar de la verdadera recompensa. Entonces ahí está, en primer lugar el reporte, en segundo lugar la respuesta y en tercer lugar la recompensa. ¿Qué dice el reporte de Juan? Parece que en un tono un poco arrogante o quizás inquieto por lo que Jesús acaba de exponer y les acaba de decir. Dice: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Entonces ahí está, en este tono, le reportan a Jesús que habían visto a un hombre que expulsaba demonios en su nombre y que ellos se lo habían impedido. Parece que ahora quieren saber si hicieron bien o hicieron mal. ¿Será que sí o será que no? Y muestra que ellos se lo prohibieron. Aparece la prohibición de Juan. Jesús les acaba de hablar de que deben recibirse, que deben aceptarse los unos a los otros. Y ahora Juan está hablando de una especie de rivalidad.
algo que se presentó y quiere saber si está bien o está mal. Y Juan y los discípulos insistentemente le prohibían a este hombre, porque parece que este era un servicio continuo que este hombre, de quien no se dice el nombre, estaba haciendo. Este texto nos muestra, según el reporte, cuál es la razón por la cual se lo prohíben. ¿Cuál es la razón? No es de los nuestros. No nos sigue. Es decir, estos hombres no le están prohibiendo, los discípulos no le están prohibiendo a este hombre que haga lo que está haciendo, no porque predique una falsa doctrina, no porque esté dando un mal testimonio, no porque no sigue ni siquiera a Jesús. El problema es que no es de nosotros, no nos sigue a nosotros. Y lo irónico de esta porción es que parece que este hombre está haciendo algo que ellos no pudieron hacer. Ustedes recuerdan la secuencia cuando Jesús baja del monte de la transfiguración, el reporte que encuentra, y Jesús les dice a sus discípulos: miren, ustedes no lo han podido hacer porque les falta dependencia y les falta fe en el Señor. Y parece que este hombre sí puede hacerlo. Y todo indica que el hombre que está mencionado en el Evangelio es verdaderamente un discípulo genuino. Es decir, es alguien, por la forma en la que está escrito, que verdaderamente ha conocido al Señor. Por la forma en la que está escrito, muestra que lo hacía una y otra vez. No fue que algo espontáneo ahí. Este era un hombre que realmente había seguido genuinamente al Señor. Y qué contraste, porque los discípulos no habían podido y este hombre sí podía, pero no era del bonche. Este hombre era un verdadero creyente con toda probabilidad, y lo que Jesús va a decir de él va a mostrar eso. Entonces era alguien que seguramente había escuchado al maestro, le había entregado su corazón, había entablado una relación íntima con él, y lo estaba haciendo, dice el texto, en el nombre de Cristo. No es que estaba repitiendo en el nombre de Jesús, no. Lo que el texto quiere mostrar es que lo hacía de acuerdo al espíritu y a las palabras de Jesús. Según él lo entendía, él lo estaba haciendo. La frase en el nombre de Cristo no era una fórmula mágica, sino que realmente lo estaba haciendo conforme. Y lo que Jesús dice de él es que va a mostrar que él es un legítimo servidor de Jesús. Pero Juan y los demás discípulos se lo impiden por una razón: no nos sigue. Esa es la razón. Este hombre no hace parte de nosotros, ¿cierto? Tiene una franquicia pirata. Esto es exclusivo de nosotros. No nos está pagando regalías por esta marca registrada que tenemos nosotros. Parece que en los discípulos lo que se despierta es algo de rivalidad. Parece que los discípulos en última se está despertando también es como un poco de envidia. Los discípulos están diciendo: no pertenece a nuestro grupo, y por eso se lo impedimos. Y así hay varios pasajes en la Biblia, pero a mí me llamaba la atención de que hay un pasaje exactamente igual en el libro de Números. Cuando el pueblo de Israel, en el libro de Números capítulo 11, comienza a quejarse contra Dios porque ya está aburrido de comer maná. Sí he tenido la oportunidad de leerlo. Y empieza, ya ha pasado como un año donde solo han comido maná, y dice: no, nosotros ya no queremos más maná, ahora queremos carne. Y en mi casa me daban carne, y en Egipto me daban carne, y yo quiero carne. En mi casa me dan carne. Y entonces están contando a la gente, y dice: ¿dónde va a sacar carne para toda esta gente? Y se enojan. Y Moisés llega muy afectado delante de Dios. Moisés llega en esa ocasión a pedirle a Dios que si de verdad lo aprecia, le quite la vida. Moisés llega delante de Dios y le dice: ¿sabes qué? ¿Acaso yo parí a ese pueblo? Yo no los parí. O sea, yo te pedí que me cogieras a mí para sacar a este pueblo que lo único que hace es quejarse. ¿Acaso yo lo tengo que cargar como una nodriza y amamantarlo? No son míos, son tuyos. Y si de verdad me aprecias, mátame. Pobre líder, no. El líder, cuando empieza la presión de que no les ha faltado nada, nube de día, fuego de noche, una columna de fuego, alimento todos los días, sus vestidos no se envejecen,
pero quiero carne. Y la carne que me gusta es la que hacían en Egipto, esa carnecita adobada así. Esa es la que quiero hoy. Moisés dice, ya no más. Y esa historia relata que Dios le dice, bueno, yo te voy a dar 70 personas, 70 hombres para que te ayuden con este pueblo tan difícil. Y los vas a convocar, convócalos, y el Señor iba a poner su espíritu de ellos sobre ellos para que ayudaran a Moisés. Y parece que la convocatoria era en el tabernáculo, pero hay dos hombres que por alguna razón, estando inscritos en la lista, no llegan al tabernáculo. Y cuando desciende el espíritu del Señor, estos hombres comienzan a profetizar, a alabar a Dios, a cantar, a adorar al Señor. Y alguien se da cuenta de que en el campo hay dos hombres que sin estar en el campamento están profetizando también. Y eso está en Números capítulo 11, versículo 26. Números 11, versículo 26. Dice, y habían quedado en el campamento dos varones, llamado el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Versículo 27, y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, te tengo la última. Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, ¿qué? Impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tú tienes celos por mí? ¿O tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre todos ellos. No estarían tan desagradecidos como están, tan malagradecidos que son. Este pasaje se parece muchísimo al encuentro de los discípulos. Y lo que muestra realmente es posiblemente cuál es la razón por la cual los discípulos, y en este caso Josué, le dice a Moisés que le impida a estos hombres que sin estar ahí en el tabernáculo habían comenzado a profetizar, a cantar, a adorar, a hablar de parte de Dios. Y este episodio, en medio de la solicitud desagradecida del pueblo de Israel que quería comer carne, nos sirve también de ejemplo, ¿cierto? Porque, bueno, siempre hay alguien que va a traer el reporte, ¿no? Ahí está el joven, miró dos y enseguida, con este mejor dicho, información de último minuto. Muestra también el deseo de Moisés por algo que después se iba a dar. Dice, ojalá Dios pusiera de su espíritu en todos, para que entendieran realmente cómo es su corazón. Esto se va a cumplir, cada uno de nosotros tiene el espíritu de Dios en nosotros, y este anhelo de Moisés es esto. Pero la pregunta que Moisés le hace a Josué es la misma pregunta que habría que hacerle a los discípulos. ¿A causa de quién estás celoso? ¿Estás celoso por mí? ¿Por quién tenían celos los discípulos? Por Jesús. ¿Cuál es la causa de los celos de los discípulos? ¿Están celosos por Jesús o están celosos por ellos mismos? ¿Por quién tienen celos? ¿Será que los discípulos ahora quieren monopolizar el mercado de los milagros, de las señales? Es decir, esto solo lo podemos hacer nosotros para que ellos sean imprescindibles, venerados a donde quiera que estén. Y entonces el que más haga milagro, entonces mayor será en el reino. ¿Será que los discípulos lo que están buscando es que mientras Jesús está buscando que todos puedan entender esta verdad que está siendo anunciada y puedan ser verdaderamente sus discípulos, ellos están viendo en esto una fuente de poder ser más exclusivos? ¿Por quién están celosos los discípulos? Y yo creo que este es el verdadero problema del orgullo humano. Además de todos los problemas que hemos visto que el orgullo produce, este es otro problema que el orgullo produce. El orgullo quiere producir exclusividad, parcialidad, favoritismo.
El orgullo produce lo que nosotros llamamos en la costa roscas, ¿cierto? Nos asociamos con aquellos que son como nosotros. Nos asociamos con aquellos, y el orgullo, además de destruir relaciones, además de destruir la unidad, además de rechazar la deidad de Dios y su voluntad sobre nosotros, porque entre más orgulloso se es, más lejano se está de Dios. Y el orgullo, además de todo esto, causa un deseo de exclusividad. Y nosotros tenemos disfrazado a otra manera lo mismo que experimentó Josué allá en el campamento, lo mismo que están experimentando los discípulos. Detrás de todo aquel que cree que asiste a la mejor de las iglesias hay un problema de exclusividad y de orgullo. Y les decía el domingo pasado, todo hay que se dice que somos la mejor iglesia. ¿Quién le dijo que estamos compitiendo? A ver, ¿quién le dijo que esto era una competencia a ver quién es mejor y quién? O sea, ¿y de qué puesto voy? Búscame en el ranking de iglesias y de congregaciones locales. A ver, estoy de 15. No. Nosotros no estamos concursando para ver quién hace mejor las cosas. Y detrás de todo eso, de quien cree que está compitiendo por tener el mejor liderazgo, tengo el mejor pastor del mundo, asisto a la mejor de todas las iglesias. Detrás de eso, lo único que se esconde es un deseo de exclusividad, que lo único que muestra es orgullo. ¿Me estoy haciendo entender? Detrás de todo aquel que dice, yo lo hago mejor, nosotros lo haríamos mejor, lo que hay es un problema de orgullo. Un deseo de ser más. Pero nosotros, entonces, sí, nosotros tenemos mejor esto. Un deseo de competir. Yo le digo, no. Yo a veces cuando veo esos mensajes me provoca decir, oye, no sabía que había un concurso, veía, ¿a qué momento hicieron las inscripciones? No sabía que estábamos concursando. Porque normalmente quien busca estos aplausos, al igual que los fariseos, lo va a publicar, ¿cierto? Lo va a anunciar para que todo el mundo se entere. Al igual que los fariseos, va a publicar sus obras para ser vistos por los hombres. Y que digan, sí, tiene razón. Fíjate, le quedó mejor. Hermano, y ni qué decir del monopolio moderno de milagros y señales. Hemos llegado al punto, por eso le digo que el Evangelio de Marcos nos permite entender cuáles son las bases de nuestra fe cristiana y nos permite también entender la realidad de por qué hoy vivimos lo que vivimos. Y es porque hemos perdido el centro. Hay personas que son capaces de asumir que son las únicas personas calificadas para que Dios haga algo, que si no es a través de ellos, Dios no va a obrar. ¿Los ha visto? Tiene monopolizado las señales. Ciertos grupos parece que tienen información clasificada de dónde Dios va a actuar, a qué hora y en qué momento. Entonces tienes que venir el día martes a las 7:30 y de 7:30 a 9 ven por tu milagro. ¡Wow! Y la promoción es así, ven y recibe tu milagro. O sea, algo así como milagro garantizado. Si no, te devolvemos tu ofrenda. Te lo hacen. Si no sales con tu, reclama tu ofrenda cuando salga. ¿Los ha visto? Así es la publicidad. Solo ellos a esa hora exclusiva. Y nada tiene que ver la voluntad de Dios, nada tiene que ver el trato que Dios está haciendo con cada corazón, nada tiene que ver que está fortaleciendo en el carácter. No. Nosotros tenemos, mira, con lo que va a suceder y con esa persona que viene, porque además es internacional. Y entonces algunos no, ay. Es decir, un deseo de ser exclusivo, como si Dios no pudiera obrar de otra manera o en otros escenarios. Así que no cabe duda que lo que los discípulos no pueden hacer es limitar el poder de Dios a sí mismo, solo para ellos, así lo quieran, así ellos quieran ser la marca registrada de Jesús, así ellos quieran ser los únicos representantes. Aunque lo intenten, no pueden limitarlo, no pueden asumir que la forma en la que ellos hacen las cosas es la única forma en la que Dios obra. Y eso es lo que Jesús le quiere mostrar. Yo creo que es un problema que también tenemos que revisar nosotros en nuestra propia conciencia.
Porque pensamos que los demás no hacen las cosas correctamente porque no las hacen como a mí me parece o como yo las haría, aún dentro de nuestra congregación. Mira, si yo fuera el líder de tal cosa, yo lo haría de esta manera. Y detrás de eso se nos aloja el problema del orgullo. Creemos que Dios no puede usar a otro. Y mucho más, si lo está usando mejor que yo, se me llena el mismo corazón de envidia que el de los discípulos. Porque el Señor está usando a otro en mejores formas que en mí. Así que esta intolerancia que están mostrando los discípulos, Jesús va a entrar a corregirlo. Algo que en ellos quiere decir, no, mira, solo Dios puede hablar, Dios solo puede operar, Dios solo puede hacer si nosotros lo aprobamos. ¿Tú no has visto a esa gente que pregunta quién va a compartir? Sí. ¿Hay servicio? Sí. ¿Y quién va a compartir? No sé, pero va a hablar Dios. Porque no creemos que Dios pueda usar a alguien. No, sí, va a salir con un versículo que ya yo me sé y no, ya eso lo he escuchado. ¿Sabe cómo se llama eso? Orgullo. Y lo único que hace es alejarnos más y más de Dios. Porque queremos ser nosotros los que cambian las cosas, los que se llevan los aplausos, los indispensables, los influyentes, los poderosos, que se nos reconozca como tal. A mí me gusta cuando enseña a él, porque él sí. Gracia divina, gracia divina. Lo único que hay es un corazón orgulloso. Miren la respuesta de Jesús. Después del reporte de Juan, la respuesta de Jesús debió dejarlos fríos. Versículos 39 y 40. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Jesús los va a tomar por sorpresa. Jesús no los va a alabar porque están celosos no. Jesús los va a reprender y dice: no se lo impidan, dejen de impedírselo, dejen de ser exclusivistas. El grupo no es más importante que la expansión del reino. El grupo no es más importante que la expansión del reino. Algo importante aquí. Jesús, y este texto no quiere decir que usted y yo no debemos ser defensores de la sana doctrina, porque esto estaría entonces en contra de la armonía con el resto de los textos, donde se nos manda a ser diligente, a examinar. Pero el hecho de examinar, de juzgar con justo juicio aquellas cosas que el Señor va a elogiar, por ejemplo, en la iglesia en Éfeso, que es capaz de probar a los que dicen ser apóstoles y hallarlos mentirosos, porque su pureza doctrinal es buena, ¿cierto? No quiere decir que aquellos que legítimamente están siguiendo al Señor y están haciendo las cosas de acuerdo a su palabra, tengo yo que rechazarlo por un tema de que no lo hacen como yo no lo hago. ¿Me hago entender? Así que esto no quiere decir que usted tenga que dejar de defender la sana doctrina. Usted tiene que ser celoso con ello. Nosotros tenemos que defenderlo. No se trata de que tiene que aceptar a cualquier persona que dice ser cristiano, no. Porque ahí están, sus frutos van a demostrar si realmente. No es como, no vamos a denunciar la falsa doctrina porque no sabemos, no. Si hay evidencia clara de que atenta contra la verdad central de la palabra, y está diciendo, mira, eso que está diciendo no está ni siquiera en la Biblia. Así que no se trata de eso, sino que nosotros somos invitados a velar y a cuidar su pureza doctrinal, la pureza doctrinal de la iglesia. Debemos prestar atención a eso. Lo que Jesús está diciendo y está hablando es de una persona que genuinamente está usando su nombre para extender el reino. Lo único que hace es hablar bien de él. Los líderes religiosos, ¿qué decían acerca de Jesús cuando hacía lo mismo? Que lo hacía por Belcebú, ¿cierto? Cuando a este hombre lo entrevista, imagínate, llega a RCN, Caracol, mira, vimos que ¿por qué lo estás haciendo? ¿En qué nombre lo estás haciendo? ¿Qué iba a responder él? ¿De quién iba a hablar? Este hombre, si se le entrevistaba, iba a decir, este desconocido iba a decir,
yo lo hice en el nombre de Jesús. O sea que iba a hablar bien de él. Mientras que los líderes estaban diciendo otra cosa. Así que este es verdadero argumento de Jesús. Este hombre, está diciendo Jesús, está proclamando la verdad acerca de mí. Este hombre que ustedes ni siquiera conocen es un seguidor legítimo. El sentimiento de los discípulos en este momento. Mira, yo pensé que ahora salimos a menos puestos. Uno más. Pensé que íbamos a hacer 12, porque en algunos lugares son 12 y solo 12. Dicen, no, que hay 12. Pero acá y el resto, que no puedes entrar porque ya tenemos los 12 completos. ¿Los ha visto? Yo sí. 12 y solo 12. Entonces cuenten en eso, que en alguno de esos 12 hay un Judas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ya tengo mis 12. Y estoy como que... Ese deseo de querer la exclusividad total. Y Jesús lo que le está diciendo, miren, ese sentimiento tienen que abandonarlo. El sentimiento de aquellos que ven que otros alcanzan lo que ellos no han podido alcanzar. Hay gente pendiente a ver a su alrededor e incluso dentro de la congregación, pendiente a por qué otro ha podido hacer algo que él durante tanto tiempo no ha podido hacer. ¿Los ha visto? ¿Y por qué? Mira, ¿y por qué él sí está en no sé qué y yo no? Y a él sí lo invitan, y a él sí lo ponen a compartir, y a mí no. Orgullo humano, que tiene que ser tratado dentro del corazón. Y estos normalmente son los que no hacen ni dejan hacer. El día que le dice, bueno, hermano, le toca a usted. No, hombre, no tengo tiempo. Estoy en parciales. El trabajo, hasta aquí. Porque su verdadera motivación no son celos por la palabra de Dios. No son celos, el celo de Jehová me consume. No, tiene celo de sí mismo. De por qué yo, si tengo más tiempo, tengo más cursos, no me ponen a hacerlo. No está celando la palabra de Dios. Está celando su propia condición. Y Jesús les está diciendo, esa persona no está en su contra, no es su enemigo, está a favor del avance del reino. Y ustedes lo que van a necesitar es aliados en esta guerra. Si esa persona está luchando en contra del mismo enemigo que ustedes están luchando, él no es su enemigo. Él es su aliado. Y lo que vas a necesitar en una guerra como la que libramos son aliados. Está peleando por tu misma causa. Y ahora Jesús dice en el verso 40, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Abre la puerta para que en su fila puedan ser contados muchos. Cualquiera que legítimamente, voy a repetir eso, legítimamente, no por ganancia personal, no para hacer del evangelio un negocio. Aquel que legítimamente se une a esta batalla no es nuestro enemigo. Aquel que legítimamente quiera unirse a expandir el reino de los cielos es bienvenido. Jesús va a conceder la posibilidad de que toda esta bendición y toda esta riqueza puede proceder de círculos ajenos a los tuyos. No es exclusivo. No es que tu enemigo va a ser aquel que está haciendo algo que realmente te va a beneficiar. Y cuando nosotros en humildad nos damos cuenta de nuestra condición, entendemos que Dios puede usar a cualquiera. Estos hombres que están allí en la Biblia, Pedro, Jonás, Juan, hijos del trueno, están para mostrarnos que nosotros podemos ver a Dios usar a cualquier persona que realmente dispone su corazón. Dios mío, si pudiste cambiar a Pedro en esa forma y con ese temperamento, ¿por qué yo tengo la excusa? No, es que yo soy así. Soy impetuoso y a mí no me pasa. No, yo soy así, ¿no? Lo único que no está siguiendo genuinamente al Señor. Así que cuando nosotros en humildad nos damos cuenta de eso, decimos, wow, puede que no esté en nuestro equipo, pero sus frutos muestran que está legítimamente del lado de Cristo. Sus frutos lo muestran. Y la reacción de Jesús implica que los discípulos que lo acompañan a él
deben llevarse bien con todo aquel que legítimamente invoca el nombre de Cristo. Jesús está diciendo, mire, este reino, cualquiera que verdaderamente y en nombre de Cristo, conforme a lo que Él dice, va a actuar, entonces es aprobado por Dios. Agustín de Hipona decía una frase tremenda. Agustín tenía una frase que decía: Dios reconoce a muchos que la iglesia no reconoce. Pero Dios reconoce a muchos que la iglesia no reconoce. Y muchos de los que la iglesia reconoce no son reconocidos por Dios. Muchos de los que la iglesia tiene por grandes siervos y ministros ni siquiera son reconocidos por Dios. Porque Dios pueda actuar desde cualquier parte. Y yo quiero insistir en esto y quiero hacer esta importante aclaración. Este texto no quiere decir que no hay límites. Este texto no puede decir que usted pueda aceptar a cualquier persona que diga ser cristiana simplemente por una confesión de sus palabras. No, este texto no está diciendo eso. En el tiempo en que vivimos, donde todo el mundo quiere hacer lo que bien le place, es donde más alerta tenemos que estar. Y nosotros como cristianos tenemos que prevenir dos extremos. Nosotros tenemos que prevenirnos en el extremo de aceptar a todo el que dice ser cristiano. Entonces estamos pasando los canales y sale en la red. Importante, no sé quiéncito, cantante famoso, ahora es cristiano. Y entonces, enseguida, aplauso, publicamos en Facebook. Qué bueno que ahora es cristiano. Y en el siguiente concierto sale borracho, diciendo malas palabras, tirado en el piso. Entonces, sí, pero es que él dijo. No, espérate. Le ha podido decir cualquier cosa. Si su vida no lo respalda, tiene suficientes elementos de juicio para decir: no ha nacido de nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ese es un extremo. Si descuidamos ese extremo, vamos a atentar contra la verdad del evangelio. Y la verdad del evangelio es que cualquiera que se une a Cristo es una nueva criatura. Tiene nueva vida. Las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas, y eso es evidente. ¿Estamos de acuerdo? Y el otro extremo que tenemos que cuidarnos es de rechazar a aquellos que, siendo legítimamente servidores de Cristo, no son de nuestro grupo. Son legítimos servidores. Si yo los rechazo, estoy atentando contra la unidad de la iglesia universal. Porque él, a pesar de que no es de mi grupo, tiene por padre al mismo que tengo yo. Por lo tanto es mi hermano, no es mi enemigo. Entonces, haciendo esa aclaración, ¿cierto? Haciendo esa aclaración, la invitación del texto es a que nosotros seamos capaces de reconocer que puede haber bendición en un círculo distinto al nuestro. ¿Por qué? Porque no depende ni de ti ni de mí, depende de Dios. Que nosotros debemos ser ahora abiertos a que Dios puede usar a otras personas. Pero no significa de que ahora cualquiera que pretenda usar el nombre de Jesús, nosotros lo tengamos que aceptar simplemente porque lo diga. No, tiene que estar respaldado. Fíjense que el mismo Jesús se va a cuidar de esto. En el Sermón del Monte, Jesús le dice: miren, muchos en aquel día me van a decir que en mi nombre hicieron señales, echaron fuera demonios, hicieron lo uno y lo otro. Y yo les voy a decir: apartados de mí, hacedores. No es porque lo que decías, Señor, Señor, era por lo que hacías. No vivías conforme a la voluntad, así que ni siquiera te conozco. Pero es que en tu nombre, no, sí, no necesariamente, sino que la vida está respaldando lo que Él dice. Si Él está diciendo Señor, Señor, su vida muestra que Jesús es verdaderamente el Señor y que tiene toda autoridad para mandar, para que Él pueda establecer sus mandamientos, y nosotros, si Él es Señor, nosotros obedecer. El libro de Hechos va a mostrar unos hombres conocidos como los hijos de Seba. ¿Lo han leído? Y entonces dice: ya me lo sé, ya sé cuál es la fórmula. Y entonces se paran: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, sal. ¿Cómo terminan los hijos de Seba? Corriendo desnudos. Es que acá los enemigos se ríen como que y ellos hacen hasta debate y se dan a Jesús. Sí, a Jesús, a Pablo también lo conozco, pero ¿y este quién es?
Es decir, porque no había una vida que respaldaba, ¿cierto? Querían hacerlo simplemente como una fórmula mágica y terminan huyendo desnudos. En resumen, lo que el texto está queriendo decir es que nosotros debemos estar abiertos a que Dios pueda usar a otros. Amén. Pero esto no nos exime de discernir, probar y juzgar con justo juicio. Nosotros estamos abiertos, pero no es que voy a quitar mi responsabilidad de con justo juicio pesar cada una de las cosas. Entonces, la clave para esto, ¿cuál es? Y para juzgar con justo juicio, fácil. Evalúe sus motivaciones primero. Cuando va a examinar la motivación personal, usted se va a dar cuenta por qué se opone. ¿Qué es lo que está celando? ¿Está celando la sana doctrina? ¿Está celando el celo de Jehová me consume? ¿O sus celos son personales? Y ahí se va a dar cuenta si realmente, cuando se siente celoso, ¿por qué es? Porque quiere proteger su territorio, su comodidad, que no venga ahora otro que lo vaya a hacer mejor que yo, o realmente la libertad para que el Señor obre como quiere. Es decir, el celo es por la sana doctrina, por Dios y su palabra, o el celo es porque nos fuimos nosotros. Y ahí va a estar la clave. Así que nosotros deberíamos entender quién es realmente nuestro enemigo. Nosotros tenemos que tener claro que no son las personas que pertenecen al mismo ejército de salvación que nosotros estamos. Ese no es nuestro enemigo. Nosotros debemos alegrarnos de poder contar con la amistad de personas fuera de nuestros círculos que pelean esta misma batalla que nosotros libramos. Eso debería ser fuente. Miren, en esta guerra lo que necesitamos es la mayor cantidad de aliados posibles y de amigos posibles. Fuera de nuestra denominación, por ejemplo. Amén. Luego comenzó a revisar a ver si de pronto, ¿sabe? A mí muchas veces me han llamado, ¿cierto? Amigos pastores me dicen, Luisfer, hay una persona que está asistiendo aquí que era de tu congregación, era de allá de Nueva Vida. Sí, bueno, vamos a indagar por qué está. Y comenzamos y revisamos juntos, mira, ven acá, ¿qué está pasando? Y cuando encontramos que las razones y las motivaciones son genuinas, ¿cierto? Que hay un deseo genuino de poder crecer, ¡gloria a Dios! Y hermano, perfecto. Y yo mismo las he llamado y decía, mira, qué bueno que estés asistiendo. Mira, ese que está ahí, ese pastor, es mi amigo, yo lo conozco. Qué bueno, te va a ayudar en el conocimiento del Señor. Pon toda la disposición. Hay pastores que a mí me daba pena llamarlos. No. ¿Por qué? ¿Te vas para el mundo? No. Estás en un lugar donde vas a crecer. Estás en un lugar donde vas a ser realmente. ¡Aprovechalo! Porque creemos que esto es así. Nuestro programa de discipulado, por ejemplo. Nuestro programa de discipulado se ha extendido a personas que no se congregan aquí en la iglesia, ¿cierto, hermana Zoila? O que salen de aquí a congregarse en otra iglesia. ¿Por qué? Porque le queda cerca. Entonces, si no es en Nueva Vida, no es en ningún... ¡No! Le podemos decir, mira, ahí te puedes congregar, ese es un buen lugar. No tienes que pagar para el transporte, ahí te queda cerca. Ese pastor que está ahí, nosotros lo conocemos, es nuestro amigo. Mi esposa discipula por WhatsApp, por videollamada a gente que no está en la ciudad, que está en Montería. Hay una persona que está fuera del país. Porque sabes una cosa, lo primero que tenemos que entender es que nosotros somos pescadores de hombres, no cuidadores de peceras. Nosotros estamos para cuidar la pecera y que se me voló un pescado. ¿Dónde está la hermana Conchi? Pescadores de hombres, hermano, y lo digo con toda libertad, con la libertad que me da la palabra de Dios para decir, sospeche de todo lugar donde pretendan venderle la imagen de exclusividad, que si no es ahí, Dios no le va a hablar. ¿Por qué? Sospeche de todo lugar, que si no es en ese lugar, usted está lejos de Dios, usted está en rebeldía, usted está en pecado. ¿Por qué? Porque que un traidor, hermano. Es que lo dice y escribe, traidor. Porque llegan a usar expresiones como esa. ¿Qué traicionó? A ver, ¿qué traicionó?
la visión de un hombre. Pero si está buscando genuinamente al Señor, ¿qué problema hay? ¿Qué problema debería existir? Si sigue realmente a Cristo, ¿por qué debería ser un problema estar en otro lugar donde también Cristo es glorificado? ¿Por qué debería haber algún problema? Entonces revisa si el lugar donde estaba seguía realmente a Cristo o a un hombre. Y ese deseo de exclusividad, mira, si te sales de aquí vas a estar en rebeldía. Si te sales, eso son las sectas lo que hacen eso. No, mire, yo he escuchado testimonios de gente que incluso me dice: ni te atrevas a escuchar ningún video en YouTube distinto a las prédicas del pastor. En vez de proporcionar las armas necesarias para que con el internet como está, a un clic de distancia todo, que yo no pueda tener el justo juicio y el discernimiento para decir, no, esto es mentira, o esto verdaderamente glorifica el nombre de Cristo, ¿por qué no lo puedo escuchar? Entonces, en vez de preparar a la persona para que enfrente este mundo, le da así un pedacito, una espada de cartón y lo manda al mundo. No. ¿Y quién está predicando? No. ¿Por qué? Entonces, sospeche de todo lugar donde pretendan vender deseos de exclusividad. Solo nosotros lo podemos hacer. Dios solo se mueve aquí. Y los jueves. Y a las 7. ¿Por qué? Y Jesús cierra diciendo una frase que quiero ampliar un poco porque es una frase que podría malinterpretarse. La frase: porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Esa no es una frase para ser neutral, eso es todo lo contrario. Esa frase lo que va a decir es que solo existen dos bandos, no se puede ser neutral en cuanto a Jesús. O estás con Él o estás en su contra. ¿Por qué? Porque muchas veces esta expresión se presta para malos entendidos. Es decir, no es que Dios requiera únicamente que no se muestre una hostilidad hacia Jesús para considerar que alguien es cristiano. Y entonces algunas aplicaciones prácticas de lo que la gente quiere hacer es, por ejemplo, en un funeral decir, bueno, él por lo menos nunca le dijo que sí a Cristo, pero tampoco dijo que no. Aplicamos silencio administrativo positivo y es como si fuera así. ¿Estamos de acuerdo? No le dijo que sí abiertamente, pero tampoco abiertamente estuvo en su contra. Y si abiertamente no estuvo en su contra, no quiere decir eso, ¿cierto? Que nunca le dijo que sí. Porque también he visto a algunas hermanas justificar ciertos noviazgos con esto. No es cristiano. No le ha dicho que sí, así a Cristo, pero él tampoco rechaza. Él no lo rechaza abiertamente. ¿Me estoy haciendo entender? Tampoco nunca, ni siquiera habla mal, no es que esté blasfemando, no es que esté en contra. Es más, ni se opone a que yo venga a la iglesia. ¿Qué dijiste, coroné? ¿Qué dijiste, coroné? Porque está ahí neutro. Entonces, como está neutro, ese neutro es sí. No, señor. Lo que el texto está diciendo es que no existe posición neutral. El que con él no recoge, desparrama en el reino. Y el que por él no es, contra él es. Así que lo primero que tienes que decidir es de qué lado estás. ¿Es por él o contra él? Y cada una de las cosas que nosotros evaluamos, lo que tenemos que hacerlo es a partir de ese juicio. Lo que está haciendo es por Cristo o es contra Cristo. Si es por Cristo, es mi aliado. Si es contra Cristo, si está contra Cristo, está contra mí. Así que lo que yo verdaderamente debería evaluar es, ¿pertenece o no pertenece a mi grupo de estudio bíblico? No. Cuando yo evalúe algo, lo que tengo que evaluar es por Cristo o contra Cristo lo que hace. Es decir, lo que está haciendo quiere quitarle el lugar a Cristo, le quiere quitar la gloria a Cristo, quiere quitar el señorío de Cristo, ¿sí? No está trabajando por Cristo y por la extensión de su reino.
Pero si yo después de evaluar me doy cuenta de que sí, es por Cristo, entonces es mi aliado, no es mi enemigo. Así que lo que los discípulos deben entender es eso. En un contexto de hostilidad que enfrentamos a causa de Jesús, encontrar a alguien que al igual que nosotros está enfrentando a nuestro enemigo, debería alegrarnos. Es un aliado. El otro no es nuestro enemigo, está a nuestro favor, compartimos la misma causa y servimos al mismo Señor. Así que quien cree que otro ministro de Cristo legítimo es su enemigo, se equivocó de enemigo. El verdadero problema que Jesús está tratando aquí tiene que ver entonces porque los discípulos de alguna manera sienten envidia ministerial. No pueden tolerar que Dios pueda usar a alguien de una manera más grande que a ti. Que se respete mi antigüedad. ¿Esto qué es? El ejército. ¿Esto qué es? La carrera docente, ¿qué es? La escalafón. Dentro del reino así no opera, porque todo es por la multiforme gracia de Dios, derramada sobre pecadores, que todos éramos pecadores y que ahora Él en su soberanía y voluntad hace como Él quiere, en esta que es su iglesia que compró a precio de sangre. No es la iglesia de ningún hombre, es su iglesia, es su cuerpo. Entonces la solución para dejarnos de eso es poder amar a Cristo verdaderamente. Y cuando amamos a Cristo, amamos que su reino avance. Gloria a Dios. Que el Señor está usando en esa medida. Gloria a Dios, y que este avance del reino produzca alegría en nuestra vida. Así que usted lo único que evalúe es, ¿está a favor o en contra de Cristo? Y esa evaluación es suficiente. Amén. Bueno, voy a seguir que me estoy alterando. Tercer y último punto que Jesús trata en esto. Teníamos el reporte del apóstol Juan queriendo prohibir. En segundo lugar, la respuesta de Jesús. Y el verso 41, la recompensa. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Fíjense que mientras Juan está preocupado por los milagros de la competencia, entre comillas, a Juan le está preocupando lo que está sucediendo en la competencia. Nos están montando competencia, rivalidad. Jesús pasa a hablar ahora de humildes obras de compasión por aquellos que están desempeñando exactamente la misma labor. Y Jesús está afirmando que quienes den a sus seguidores un simple vaso de agua en su nombre serán recompensados. Un vaso de agua parece algo insignificante, pero usted no puede perder de vista que Marcos le está escribiendo en un contexto de persecución a una iglesia perseguida, a una iglesia que a causa del nombre de Cristo hay quienes ni siquiera un vaso de agua le quieren dar. Es decir, apenas se entera que es cristiano, cierra la puerta para que no lo relacionen, porque eso le puede costar la vida si le da un vaso de agua. Puede ser llamado ayudador de cristiano y puede ser castigado por eso. Así que quien por lo menos un vaso de agua, que aquí parece algo muy insignificante, en un mundo hostil donde todo el mundo odia a los cristianos, es algo excepcional. En tiempos de persecución todo el mundo es capaz de entregar a cualquiera. Y esto es lo que él está diciendo. Debe ser entendido en ese contexto de persecución de los primeros cristianos para que vean la profundidad. Ahora, no está hablando de salvación. No está hablando de que se es salvo por obras. La recompensa que está aquí es que en el día del juicio va a ser reconocido todo aquel que por causa de Cristo sirvió a alguien que servía a Cristo. La imagen del vaso de agua sugiere que quien lleva el nombre de Cristo se va a ver sometido a situaciones tan penosas donde hasta un vaso de agua va a ser difícil conseguir. ¿Cierto? Pues para nosotros es muy cómodo venir hoy domingo a este lugar, sentarnos, escuchar la enseñanza y salir. Pero hay lugares donde el evangelio está siendo predicado en esta hora, en Medio Oriente, por ejemplo.
donde ni un vaso de agua va a recibir aquella persona, porque a causa de esto puede costar la vida de una persona. Y nosotros desde nuestra comodidad occidental decimos, sí, somos cristianos radicales. Y esta mañana decía, ¿será necesario ir a la iglesia hoy? Yo después escucho la prédica por YouTube. Es decir, mientras nosotros nos preguntamos, siendo cristianos radicales, si realmente valía la pena congregarnos hoy, hay alguien en Medio Oriente enseñando la palabra de Dios a alguien que si quiere volverse cristiano tendrá que cambiar su documento de identidad y con eso perder incluso los privilegios que el Estado le da, porque ahora decidió ser cristiano. Y usted habla de cristianismo radical. Si soy un cristiano de raca mandaja. Jesús les va a advertir a los discípulos que van a ser perseguidos a causa de su nombre. Los van a perseguir, los van a odiar y les va a ser tan difícil aún conseguir un simple vaso de agua. Pero les aseguro que cualquiera que a un servidor de Cristo, a causa de que está trabajando para extender mi nombre y mi reino, no está trabajando ilegítimamente para hacerse rico, cualquiera que le ayude no quedará sin recompensa. Eso es lo que el texto está diciendo. Así que, hermanos, usted puede ver que el orgullo tiene consecuencias nefastas, destruye, divide, impide que se entre verdaderamente al reino, genera ese deseo de exclusividad, de que solo nosotros lo podemos hacer. Pero la observación final de Jesús muestra las recompensas de la verdadera humildad. Si el orgullo tiene consecuencias, la verdadera humildad también la tiene. Cuando usted puede ser servidor de alguien que es siervo de Cristo, también tiene consecuencias. Cualquier acto de bondad, por mínimo que sea, que se hace con verdadera humildad, no para ser visto, no para ser publicado en Facebook, que mira que dando, ofrendando para la extensión numeral, para la extensión del reino. ¿Qué les dijo a Jesús? Si eso es lo que buscas tú como fariseo, los aplausos de la gente, esa es tu recompensa. Ya la tienes, no pidas más. Pero aquel que verdaderamente ni siquiera una mano sabe la que la otra hace, sino que está plenamente consciente de que el Padre ve en lo secreto y que lo que el Padre ve en lo secreto lo recompensa en público, puede servir en amor los unos a los otros y puede servir a aquel que es siervo de Cristo también. Así que ahí está el reporte, la respuesta y la recompensa. Y yo creo que todo este texto, sumado al texto de quién es el mayor, debería ponernos a pensar, ¿cierto? En las iglesias locales, en cada una de estas cosas, cómo por la pasión del poder, el querer predominar, se han destruido comunión y amor cristiano a cualquier costo. Hoy los líderes quieren aprovechar su posición para realzarse a sí mismos. Ver que yo sí soy el ungido y el otro no es tan ungido como yo, como si no fuera objeto de la gracia divina. Mostrar que Dios a mí sí me usa y a otros no. Hoy en día las vallas publicitarias, lo que usted ve en Facebook, engrandece más el nombre del predicador o del pastor que el nombre de Cristo. Y tienes que acompañar todo lo que publicas de la foto de él. ¿Por qué? Si el único nombre alto y sublime que tiene que ser exaltado y proclamado es el nombre de Cristo. No estamos para ser reconocidos, no estamos para ser aplaudidos. 20 años sirviéndole al Señor y ni un diploma me han dado. No, hermano, mejor. No esperes la recompensa aquí, porque tu Padre que te ha visto en secreto, en público te va a recompensar. O si quieres te lo cambio por un diploma. Todo el que quiera me hace y yo se lo cambio su reconocimiento por su diploma. Y venimos y lo aplaudimos. 20 años de servicio, gloria a Dios. Listo, hasta ahí. Pero nosotros trabajamos por un galardón eterno, por escuchar las palabras: bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Nosotros servimos de manera abnegada precisamente por eso. No importa si no hay aplausos, no importa si no hay reconocimiento, no importa si no hay like en Facebook, no me interesa.
porque mi Padre ve lo secreto. Los discípulos ya están comenzando a formar bonches y roscas. Los discípulos ya van a comenzar a querer prohibirle a un desconocido que ministre sin su permiso. Después le van a prohibir a los padres traer a sus niños a Jesús. ¿Qué sigue? Jesús tiene que intervenir y decirle: debemos entender que la verdadera grandeza en el reino es servir a quien parece más insignificante. Así que este texto nos ayuda a reflexionar sobre la humildad y nuestro papel real en el mundo. De que todo lo que nosotros tenemos, lo tenemos por su gracia, y que estamos en una misión en este mundo que es más grande que todos nosotros. Estamos para que el reino de Dios sea extendido, no para que nuestro nombre sea reconocido y extendido. No me interesa ser la mejor congregación ni de Cartagena, ni de Socorro, ni del mundo, porque la iglesia como tal, la iglesia universal, siempre será sobre la faz de la tierra el reflejo de la gloria de Dios. Y si tenemos la imagen de Cristo, nosotros, por tener la imagen de Cristo, vivimos un evangelio glorioso. Así que nosotros tenemos que entender verdaderamente esto, y que Dios es capaz de usar a aquellos que de pronto me parecían insignificantes y despojarnos de todo orgullo. Así que te invito, donde estás, por un momento, que puedas cerrar tus ojos y que juntos podamos reflexionar, como decíamos al inicio de esta enseñanza, en las verdades centrales del evangelio, de lo que es nuestra fe, de lo que nosotros creemos, de cómo revisar y de volver al origen realmente nos ayuda a entender el propósito de nuestra salvación. Fuimos salvados de una vana manera de vivir. Mientras estábamos en tinieblas, Él nos rescató y nos compró y nos pasó de las tinieblas a su luz admirable, para que ahora, siendo su pueblo, para que ahora, siendo una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Él, nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. No anunciamos las virtudes de ningún hombre, no anunciamos las virtudes de ninguna denominación, no anunciamos las virtudes de ninguna congregación local. Anunciamos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y la gente nos ve y dice: bendito el nombre de Dios. Estas son cosas que solo Él puede hacer. Nuestra vida es un testimonio real, y el único nombre que es anunciado y proclamado debe ser el nombre de Cristo. Nada es más importante que eso. Ni nuestra reputación, ni nuestro deseo de ser reconocido, ni nuestro deseo de ser aplaudido, ni nuestro deseo de ser exclusivos, porque por gracia hemos sido alcanzados, porque lo que se derramó sobre nosotros fue la multiforme gracia del Señor, porque nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, y estando en nuestra peor condición, Él nos amó y nos alcanzó. No estamos compitiendo entre nosotros mismos. Nuestro deseo es alcanzar el galardón eterno. Ponemos la vista en algo que no perece. No nos interesan aplausos ni reconocimientos humanos. Nos interesa escuchar al final de la carrera: buen siervo fiel, lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ser fieles, a poder entender la realidad de tu palabra, a poder ser responsable con lo que has puesto en nuestras manos, y a poder ser un testimonio vivo de lo que tú eres capaz de hacer en un corazón. No se puede ser neutral frente a Jesús. Y esta es una mañana para que puedas examinar tu propio corazón y decidir de qué lado estás. O estás con Él o estás contra Él. No es posible ser neutral en cuanto a las verdades fundamentales del evangelio. Él ha ofrecido su vida en la cruz, y todo aquel que viene en arrepentimiento y fe puede alcanzar por medio de esta fe salvación en Cristo. Así que entraste siendo quizás neutral o diciendo: bueno, yo no me opongo completamente,
pero resulta que tampoco le has dicho sí a Él como Señor y Salvador. Y esta es la mañana donde tu neutralidad debe ser cambiada y donde tu vida puede ser transformada radicalmente. Esta es la mañana en la cual le puedes decir: abro profundamente mi corazón a ti. No quiero estar en contra tuya, no quiero ser tu enemigo, no quiero estar bajo la ira y la condenación. Quiero, por medio de la fe y el arrepentimiento genuino, estar de parte tuya, ser tu hijo, anunciar tus virtudes. Sácame de las tinieblas, llévame a tu luz admirable. Quiero ser parte de tu pueblo santo, quiero ser parte de tu nación santa, quiero ser sacerdote santo, real sacerdocio. Quiero anunciar tus virtudes. Transforma mi circunstancia, transforma mi situación. Quita de mí todo orgullo, quita todo lo que me aleja de ti, porque tu palabra dice que tú al altivo miras de lejos. Y he pretendido ser sabio en mi propia opinión. He pretendido, Señor, que mi manera es la manera correcta de hacer. He rechazado a aquellos que no hacen las cosas como yo las haría, cuando detrás estás tú obrando en las formas más inesperadas, de las maneras más inesperadas, en aquellos que menos pensaba yo humanamente que podrías obrar. Ahí estás tú, en la sencillez y en la simpleza, hablando a mi corazón. Hoy nos despojamos de todo orgullo, Señor, de todo orgullo que destruye relaciones, de todo el orgullo que atenta contra la unidad de tu pueblo, de todo orgullo que pretende hacer exclusivo, Señor, pretender que solo unos cuantos pueden tener este privilegio, desentendiendo la realidad de tu gracia. Hoy nos despojamos de todo orgullo, Señor, y te decimos que queremos ser lo que tú esperas de nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender verdaderamente que en esta batalla cualquiera que la pelea legítimamente no es nuestro enemigo, es nuestro aliado. Y vamos a necesitar la mayor cantidad de aliados necesarios, Señor, todos los posibles. Y al encontrarlos, nos alegramos en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.